Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan cada uno de ustedes, dependiendo del horario en el que estén revisando este video. Para mí es un gusto volver a conectarme nuevamente con cada uno de ustedes, deseándoles éxito en sus actividades diarias. El día de hoy empezamos ya en la última parte de nuestro semestre y ya empezamos la tercera unidad y el tercer bimestre. ¿Sí? Para este bimestre nosotros vamos a tener diferentes actividades que nos van a permitir entender de mejor manera esta última parte de lo que tiene que ver la materia con investigación de mercados. ¿Sí? Sin más preámbulo, permítanme por favor empezar esta clase del día de hoy que nosotros vamos a revisar precisamente ya la preparación de los datos. ¿A qué se refiere o qué quiere decir este concepto de la preparación de los datos? La preparación de los datos también es conocido como el procesamiento de los datos, ¿sí? No es nada más que el acto de limpiar y consolidar todos los datos que yo he recolectado a través de los diferentes métodos de investigación que nosotros pudimos analizar durante las anteriores semanas. ¿Sí? Antes de yo poder emitir un criterio o antes de poder empezar a tomar decisiones o sacar conclusiones respecto a la investigación, es fundamental que yo trate, entre comillas, de limpiar los datos, de procesarlos para poder a la larga tener una data muchísimo más confiable y que a la larga estos datos estén consolidados de una mejor manera. ¿Sí? Antes de yo poder utilizar toda la información que he recolectado, es necesario que yo sepa precisamente que toda la información que yo pude optar o que yo pude obtener haya sido utilizada de la mejor manera, haya sido recopilada de la mejor manera para yo poder sacar conclusiones. ¿Sí? La preparación de los datos a la larga, como nos indica este pequeño concepto, lo que hace es tratar de tomar todos los datos que nosotros teníamos, datos conocidos como datos en bruto, y tratar de encontrar de mejor manera cuáles son estos datos más adecuados para obtener la solución al problema de la investigación de mercado que yo podía llegar a tener. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de este tema de la preparación de los datos, yo trato de limpiar o de validar que toda la información que yo podría llegar a tener esté correctamente estructurada. ¿Sí? Asimismo, existen muchísimos datos sin procesar y es fundamental encontrar cuáles van a ser estos insights precisos y significativos dependiendo de la investigación de mercado que yo estoy realizando. Recordemos que nosotros, antes de empezar esta investigación que nosotros estamos realizando, siempre es fundamental identificar cuál es el punto o cuál es el problema que nosotros tenemos y estamos tratando de recolectar todos los datos para resolver este problema de la investigación de mercado. ¿Sí? La validez en cuanto a la recolección de los datos que nosotros tenemos va a depender muchísimo de esta etapa, ya que aquí es donde yo puedo recolectar toda la información, puedo limpiar toda esta información para poder así obtener datos reales, datos eficientes y eficaces para la larga preparar cuáles van a ser las estrategias que yo voy a poner en marcha dependiendo de la investigación de mercado. ¿Sí? Asimismo, dentro de esta preparación de datos, nos podemos preguntar para qué es importante o por qué es importante esta preparación de los datos. ¿Sí? Una preparación de los datos siempre va a ser sumamente importante, ya que las personas, los encargados de la toma de decisiones dentro de las organizaciones, van a depender de toda la información que yo les estoy presentando para poder realizar las estrategias de investigación de mercado. ¿Sí? Una preparación cuando no es exhaustiva, cuando no es minuciosa, cuando yo no tengo cuidado en presentarla, a la larga esta información no me va a servir para tomar una decisión. Pero de diferente manera, si yo soy cuidadoso al momento de preparar los datos de una manera exhaustiva, esto me va a garantizar a la larga que los análisis están siendo seguros, ¿sí? Y que todas las personas que tengan o a las cuales yo les presente esta información van a poder comprender los datos que yo les estoy presentando. ¿Sí? Asimismo, al momento de realizar diferentes
acciones o diferentes estrategias en cuanto a la investigación de mercado, precisamente aquí va a ser el momento para que ellos sepan cómo tienen que tomar las acciones adecuadas referente a toda la preparación que yo he hecho durante todo este proceso de la investigación de mercado. A partir del análisis que nosotros podemos hacer de estos datos, yo voy a poder tener mejores resultados, porque voy a tener mejores opciones. Voy a tener opciones mucho más amplias, opciones mucho más creíbles, más sustentadas, y a la larga esto me va a permitir a mí una mejor información y una mejor estructura en cuanto a los informes que yo tengo que presentar de referente a mi investigación. ¿Sí? Otro de los puntos sumamente importantes acerca de la importancia de esta preparación de datos es que yo voy a poder también profundizar, realizar un análisis más profundo referente a lo que yo estoy tratando de investigar. ¿Sí? Y a la larga lo que yo estoy buscando con todos estos procesos es implementar estrategias que me permita a mí llegar a solventar el problema de la investigación de mercado. Pero existen diferentes puntitos chiquitos que nosotros vamos a tratar de analizar referente a esta preparación y a esta la importancia de la preparación de los datos. Uno de estos puntos o de los datos principales que yo puedo llegar a tener frente a esta preparación de datos es el tema de la accesibilidad. Cualquier persona, sea independientemente del departamento en el que esté trabajando o independientemente de las habilidades que pueda tener, puede ser capaz de acceder a estos datos y entenderlos, ya que yo estoy garantizando que se trata de una fuente confiable. ¿Sí? Esto a la larga me va a permitir a mí, de una manera más clara, poder que todos los miembros de la organización sepan que la información que estoy presentando es de una fuente confiable. Esto me garantiza a mí también que yo estoy realizando de una manera correcta esta preparación de datos para que todas las personas puedan acceder a este tipo de información. Otro de los puntos importantes dentro de la preparación de los datos es el tema de la transparencia. Cualquier persona que pueda revisar o que pueda ver el informe que yo estoy presentando de los datos obtenidos puede ser capaz de auditar. ¿Sí? Y a la larga estos datos que yo estoy presentándole pueden ser importantes para diferentes tipos de procesos dentro de una misma empresa, podría decirse, sí. Porque, por ejemplo, si yo como departamento de marketing he levantado una investigación para conocer el porcentaje de ventas de la competencia, en este sentido, si yo preparé los datos de una manera adecuada, cualquier miembro de la misma organización puede utilizar mi investigación de mercado para realizar de una manera correcta algún otro informe referente a un problema similar o con datos que sean necesarios para ellos. ¿Sí? Otro de los puntos también de la importancia de esta preparación de datos es que vamos a obtener nosotros la capacidad de repetición. La preparación de datos es una de las características de esta preparación, es que es lenta y repetitiva, ya que nosotros para preparar la información, por ejemplo, tenemos que contar el número de encuestas o contar las preguntas que nosotros estemos realizando, ¿sí? Pero es por esa misma característica que tienen esta preparación de datos, que las estrategias que yo estoy formulando o que podría llegar a formular a la larga se convierten en soluciones exitosas, porque a la larga me están ofreciendo a mí una capacidad de repetición en los diferentes procesos. Ya no voy a tener que realizar una investigación a futuro si es que yo me estoy refiriendo a un tema parecido o a un tema similar en el que yo quisiera realizar como tal esta precisa investigación de mercados. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos también de esta preparación de los datos, es sumamente importante identificar que nosotros tenemos que aprender a observar de qué se trata el problema de la investigación de mercados. Una vez que yo identifico de qué se trata mi investigación de mercados, va a ser mucho más fácil para mí tratar de identificar y tratar de proporcionar a las personas las soluciones correctas dependiendo de la información que yo he podido recolectar. Recordemos que nosotros
durante todo el semestre pasado, pudimos observar toda la información que nosotros pudimos recapitular a través de los diferentes métodos. Teníamos la obtención de métodos a través de encuestas o a través de entrevistas. Entonces, es sumamente importante que nosotros en esta preparación de datos tenemos que presentar los datos correctos a las personas que nos están pidiendo este informe para solventar a la larga el problema de la investigación de mercados. ¿Sí? Otro de los puntos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar precisamente esta investigación es que nosotros lo estamos realizando con el fin de diseñar estrategias. Nosotros somos los llamados precisamente a diseñar diferentes tipos de estrategia que nos va a permitir competir en el mercado. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros somos los llamados a realizar de una manera correcta esta preparación de datos para formular las estrategias adecuadas para los diferentes miembros de la organización que necesiten esta información. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos ya la solución correcta, después de preparar ya todos estos datos, cada departamento o cada miembro o cada analista de los diferentes equipos pueden utilizar esta información que yo les he proporcionado para poder realizar diferentes estrategias dependiendo del departamento en el cual se estén realizando. Por ejemplo, si es que yo realicé un análisis para analizar el porcentaje de las ventas, una investigación de mercado, este mismo análisis le servirá, por ejemplo, al departamento de contabilidad, porque le va a permitir realizar diferentes estrategias para obtener resultados del negocio más valiosos y de una manera más rápida. Sí, a la larga lo que nosotros buscamos con precisamente esta investigación es que nosotros tratar de llegar a todos los miembros de la organización y que esto se sientan de una manera, podríamos decir, entre comillas, un poco más seguros con los datos que yo he podido recolectar a través de la investigación y este proceso de la recopilación de los datos. ¿Sí? Pero existen diferentes pasos que nosotros también debemos seguir para esta preparación de datos. ¿Sí? El proceso de la preparación de los datos sí puede variar dependiendo de la industria o dependiendo de las necesidades que yo haya encontrado en el problema de la investigación de mercado. Pero a la larga vamos a seguir diferentes pasos que son, que podríamos decir que son estándares para poder nosotros realizar una correcta o un correcto proceso de recopilación de los datos. ¿Sí? El primero de los puntos que nosotros tenemos es la adquisición de los datos. Durante todo el bimestre pasado, nosotros analizamos cuáles son las diferentes técnicas para nosotros poder adquirir todos estos datos. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a determinar cuáles son los datos que yo necesito para solventar este problema que yo podría llegar a tener en cuanto a la investigación de mercado. ¿Sí? Entonces yo tengo que realizar precisamente un establecimiento de los datos para que sean de una manera confiable para mi investigación de mercado. ¿Sí? El segundo paso que nosotros tenemos nos habla acerca de la exploración de los datos. Y este me dice a mí que yo tengo que determinar cuál es en realidad la calidad de los datos. ¿Sí? Entonces tengo que aprender a identificar si es que los datos que yo estoy poniendo dentro de este mercado son los adecuados para esta investigación. Y tengo que aprender a identificar asimismo si es que yo he cumplido todas estas variables que yo trato de solventar a medida de que voy preparando estos datos. El tercero de los puntos para este procesamiento de datos es la limpieza de los mismos. Yo trato de mejorar la calidad de los datos dependiendo del proceso de investigación que yo estoy realizando, ¿sí? Y esto me va a evitar a mí a la larga cometer diferentes tipos de errores que tengo frente a precisamente la investigación que estoy realizando. Yo siempre tengo que recordar que cuando yo estoy realizando este tipo de investigaciones, van a existir muchos datos que pueden que me sean útiles u otros que no me sean tan útiles. Entonces yo tengo que aprender a limpiar para quedarme con estos precisamente con estos datos que van a ser de interés para mi persona.
¿Sí? El siguiente de los pasos que nosotros tenemos me habla acerca de la transformación de los datos. Aquí yo ya lo que hago, una vez de que ya separé los datos que me sirven y que no me sirven, aquí yo trato de orientar los datos precisamente a este nivel de la investigación de mercado que yo estoy queriendo realizar para estructurar de una manera correcta la investigación de mercado. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he realizado todos estos pasos, empiezo yo ya a estructurar o a diseñar diferentes estrategias que me permitan a mí alcanzar los resultados deseados. ¿Sí? Como una pequeña conclusión que podríamos hablar en referencia a estos pasos que nosotros debemos seguir para una preparación de los datos, es que nosotros debemos desarrollarlos en serie, pero no siempre van a ser de una manera lineal. Los órdenes de los pasos que hemos revisado pueden cambiar dependiendo del problema que yo esté revisando en cuanto a la investigación de mercado y también que dependiendo de toda la información que yo voy obteniendo. ¿Sí? Es común también revisar los pasos anteriores a medida de que voy avanzando en esta investigación de mercado, porque puede ser que yo haya realizado para una investigación de mercado para conocer un tema en específico, pero a la larga la información que yo pueda llegar a tener me va a servir para solventar otro tipo de investigación. ¿Sí? Entonces es sumamente importante tener en cuenta que ustedes son las personas encargadas de esta investigación y ustedes son quienes pueden precisamente decidir si es que lo van a seguir en una serie lineal los pasos o si es que pueden jugar con ellos, ¿sí? Dependiendo de las necesidades de su empresa o dependiendo de las necesidades que ustedes tengan en cuanto a esta investigación de mercados. ¿Sí? Eso es todo por la clase del día de hoy. Nuevamente agradecerles la atención prestada a esta grabación y por favor tener en cuenta las diferentes actividades que tenemos para esta semana número 13, ¿sí? La próxima semana tenemos un encuentro y ahí resolveremos las dudas que ustedes han podido tener referentes a las diferentes semanas de clase que hemos tenido, ¿sí? Deseándoles a todos y cada uno de ustedes éxitos en sus labores diarias y que tengan un feliz resto de tarde y una feliz semana. Pasen bien.